Bienvenidos a este nuevo programa, El Hall, un podcast sobre la LFA. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y me acompaña nada más y nada menos que Mike Salazar, o muchos lo conocerán como Ball with Mike. Mike, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Mau? ¿Qué onda a todos los que nos escuchan, a los que nos van a empezar a escuchar desde el día de hoy? Porque todo esto nace con la afición, con el deseo de la afición, de las personas de querer escuchar una conversación sobre nuestra liga, güey, sobre la liga en la que estamos ahorita. Ya estamos a mitad de la temporada, casi pasando la mitad de la temporada, se empieza a definir mucho, pues, sobre los playoffs, güey, narrativas, cosas por ver y obviamente los perfiles de ciertos equipos que ya nos dan a entender muchas cosas y sí, al final de cuentas, el gusto es mío, Mau, de compartir cámaras y micrófono en esta ocasión contigo y vamos a darle porque hay mucha tela de dónde tejer, valga la redundancia. Así es, como bien lo dices, Mike, ya media temporada, un poquito más, de hecho, de la mitad de la temporada, pero dijimos, más vale tarde que nunca, vamos a sacar estas ideas de la LFA en un programa, y como bien lo dices, tenemos muchos temas, van a estar en la parte derecha de la pantalla. Esta va a ser la dinámica todas las semanas. Vamos a tener varios temas, vamos a durar cierta cantidad de tiempo, luego queremos poner un cronómetro por ahí y vamos a pasar de tema en tema dando nuestros takes, y los jueves también vamos a tener pronósticos previa. Entonces, resumen y previa en este nuevo espacio, el Hall, para que le dé like, para que se suscriba y esté al pendiente de todas nuestras redes sociales. Y pues hay que arrancar, así que Serhat, porque Game of the Week, Mike, Mexicas en contra de Dinos. Hubo un punto en este partido que yo pensé que Mexicas iba a tener su primer victoria de la temporada. El actual campeón simple y sencillamente no lo puede hacer. Dinos consigue la victoria. Eric Niño sigue teniendo una gran campaña. ¿Cómo viste este partido? Sí, como dices, fue uno de los partidos, si no es que el partido de la semana, casi sin duda alguna, un toma y daca en el que el primer cuarto estuvo marcado más que nada por las entregas de balón por parte de la ofensiva de Saltillo. Un fumble, obviamente el fumble que se presenta, si mal no recuerdo, en la segunda serie ofensiva, y sobre todo esa intercepción de Eric Niño, que ya estaremos hablando un poco del performance de Eric Niño en esta ocasión y que ha tenido no solamente en esta semana, sino que en momentos clave, en momentos donde se le necesita a tu quarterback de sacar las papas del horno, Eric Niño termina resolviendo de alguna o de otra manera el partido, o por lo menos dejándolo ganado. Un primer cuarto, insisto, marcado por esta intercepción por parte de Eric Niño, en el que lanza un RPO, en este caso al receptor interno, que termina siendo un poco así retrasado tal vez, pero la pelota estaba para los dos, un acierto también por parte de la defensiva de los Mexicas, y que seguramente, sí, como bien lo dices, hubo muchos momentos donde todos pensábamos que los Mexicas podían sacar este partido. La defensiva de los Mexicas, su pass rush, obviamente número 91, Alberto Madrid, estaba presionando. Se sabe que la defensiva de los Mexicas por parte de la línea defensiva y los linebackers son muy sólidos a la hora de presionar al quarterback contra una línea ofensiva de los Dinos que probablemente es una de las 3 mejores, 4 mejores, o mínimo es del promedio para arriba. Y sí, lo bien lo manejas. 2 touchdowns se lleva el mexicano Iñaki Colín, arma totalmente vertical a la hora de atacar el end zone o la zona roja. Y sí, los Mexicas terminan soltando una victoria que parecía, pues no cantada, pero sí parecía un juego que se podía terminar decantado por ellos. Y más de local, abriendo en este césped nuevo del CCM. Y sí, no sé qué opinas tú, Mau, sobre el partido. Yo opino que es un juego que a Mexicas le debe de doler muchísimo haber perdido, porque no nada más lo dejan ir al final, incluso en esas entregas que mencionas del primer cuarto, que son 2 entregas del equipo de Dinos, sacaste nada más una anotación, ¿no? Porque una de las entregas se les va de a gratis, no suman puntos, y por el otro lado, creo que cómo te ataca Eric Niño en este partido no es necesariamente con una serie de 15 jugadas donde tomaron posesión completa del terreno de juego y cada jugada te avanzaban. ¿Cuántos bombazos no hay de Eric Niño? Y me queda claro que es el estilo de juego de Niño y lo va a hacer contra la defensiva que se enfrente.
pero como defensiva debe de ser excesivamente doloroso saber que como te está quemando Eric Niño es bombazo, tras bombazo, tras bombazo, sea el número 85, sea Zorrilla. Eric Niño encuentra la manera de ir profundo y castigarte. Tiene mucho que ver que son muy buenos corriendo el balón. Tienen a Chance Bell, que bueno, también el balón suelto duele, pero Chance Bell ha sido uno de los mejores corredores en LFA desde el año pasado. Y mientras tanto, chicas, sigue teniendo un poco de problemas en esa secundaria después de tanta ausencia en la defensiva. Sabemos que, como bien dices, la presión al quarterback es muy buena para Ciudad de México, pero igual ya ha perdido lo que era el año pasado, de que todos te generaban la misma cantidad de presión y ahorita igual y dependen un poquito más de un par de protagonistas y cuando no ganan la rep, esos protagonistas terminan quemándolos, ¿no? En esta ocasión por lo menos 303 yardas para Eric Niño. Continúa con una campaña que hoy por hoy el mejor quarterback mexicano en la liga y no está ni siquiera cerca, mientras que chicas, Brandon Kyles, el quarterback, estaba viendo las estadísticas de la LFA, me sorprende que tiene un rating de pasador casi perfecto, pero no es suficiente en este partido de todas maneras para ganarle a los Dinos. Juego de la semana, completamente de acuerdo contigo, chicas, lo debe haber ganado, pero Dinos permanece como uno de sus mejores equipos en toda la LFA. Y si nos vamos al siguiente tema, Mike, caudillos en Chihuahua, haciendo historia. Ha habido muchas palizas en la liga. Ha habido caudillos contra gallos en 2023. Hubo un momento en el que también Fundidores a Galgos les puso una paliza, pero 52-6 es el marcador más abultado en la historia de la LFA. Y Gallos Negros de Querétaro simplemente ahorita no tienen ni dónde esconderse, creo yo. Sí, no, y el partido, como bien lo manejas, histórico, es histórica la paliza que se da ahí en Chihuahua. Obviamente marcado, parece que los caudillos quisieron lucirse todavía inclusive de más ahí con la visita de Emmitt Smith, el legendario corredor de los Dallas Cowboys. Pero bien lo manejas, Mau. Es una victoria que a mi gusto representa lo que es Caudillos hoy por hoy, tal vez el mejor roster hombre por hombre de toda la liga. Llámese por los mexicanos, inclusive la línea ofensiva plagada de mexicanos, línea defensiva plagada de mexicanos también, la defensiva, inclusive la defensiva perimetral y los linebackers con Alonso Meraz, el mismo Jorge Revuelto. Yo creo que si este partido se puede definir por una jugada, es la jugada del regreso de patada por parte de Yuan Manigo. Es increíble, es increíble. Yo recuerdo estarlo viendo en televisión y con la narración y el relato del buen Tyson López y el buen Javier Trejo Garay. Se queda corta las palabras a lo que ahorita hace Yuan Manigo, pero yendo un poquito tal vez más allá, representa para mí lo que viene siendo este partido, el trámite. ¿Por qué? Por la capacidad tan alta del personal, la calidad del personal que tienen ahorita los caudillos en sus skill positions. Ya hablamos mucho sobre la línea defensiva, tú mismo lo has manejado en el tema de la línea ofensiva, pero la capacidad de los skill positions de los caudillos, Yuan Manigo, el mismo Covarrubias ahí en el backfield, obviamente el Lisein, que se avienta 3 touchdowns y lo que me da pie al segundo punto, que es 3 touchdowns de Lisein contra una cobertura personal en un end zone en el que los coaches por parte de los caudillos leen perfectamente que está en una cobertura por dentro del receptor. Solamente toma que el Lisein haga 2 pasos, le voltee las caderas para adentro y ataque el fade. Lo manejaba perfectamente el buen Tyson López en el análisis. Le voltea las caderas, están totalmente bien escauteados y lo mejor es que se lleva 3 touchdowns, el buen Lisein. El tercero, obviamente, un bombazo, hace el trabajo todo, es una jugada perfecta por parte de la ofensiva. Buena protección, obviamente el pase, el arcoíris por parte de Johnson y la trayectoria perfecta rompiendo de una vez, que ahí está el clip y está un poco el fundamento como tal de la cobertura por parte del cornerback en esa jugada. Es un poco ortodoxo, por así decirlo, pero representa muy bien lo que fue el partido apabullante para los caudillos y que tú mejor que nadie nos vas a poder contar lo que se vivió ahí en el campo porque ahí estuviste, Mau. Sí, no, completamente de acuerdo. Primero que nada, destacar lo de Keon Lisein. Creo que Caudillos nos tiene acostumbrados a ser uno de los mejores equipos en LFA desde que llegaron en 2023. Creo que este año y partidos como el del sábado lo confirman. Es el mejor grupo de receptores
que caudillos ha tenido. Y es mucho decir para un equipo como Chihuahua, que tuvo a Malik Stanley en 2024, que tuvo a Juwan Manigault con Emmanuel Harris en 2023. Y ahora creo que Manigault te da este perfil de, aparte de lo que hacen equipos especiales, que es maravilloso, es un jugador que te da mucho para pases pantalla, para darle el pase cortito Sí, y que él haga totalmente, la totalmente. magia. También puede atacar verticalmente, pero cuando ataca verticalmente realmente depende de su velocidad más que cualquier otra cosa. Mientras que Keon Lesane llega y te da otro sabor por completo de la posición de receptor. Y ya mencionabas tú lo de los fades, por ejemplo, que está completamente desmarcado desde que arranca la jugada, ¿no? O sea, en el Sí, sí, release, en la sí. línea de golpeo, ya ganó la jugada Keon Lesane. Jeremy Johnson lo ha sabido aprovechar. Juego de 5 pases de touchdown. Le decía a Jeremy Johnson en la rueda de prensa, es de tus mejores temporadas estadísticamente. Me dijo, tienes que hacer tu tarea porque tuve un mejor año en 2023 y le digo, no, este año lleva mejor rating de pasador, mejor porcentaje de pases completos. Johnson la está rompiendo. Ahora, en equipos especiales, Gallos, ¿cuántas tacleadas fallaron en esa jugada de Juwan Manigault? No, Porque fue un baile, Mau, fue un baile lo que hizo Yuan Manigo y fíjate que yo tengo una opinión bien establecida. Si tú quieres ver, y yo creo que queda perfecto con la situación de los Gallos ahorita de Querétaro, si tú quieres ver la capacidad, no la capacidad, sino qué tan bien o qué tan estructurado está el coacheo o la situación del coacheo de un equipo, tienes que voltear a ver sí o sí sus equipos especiales. Siempre, siempre. Si tú volteas a ver los equipos especiales de algún equipo, tal vez que lleva 2 semanas con un coach, si tal vez ya volteas a verlo, el tempo que tiene tal vez el coreback con el receptor de un equipo que no está tan bien entrenado o que puede tener ciertas situaciones, se ve. Y es la representación de lo que ahorita tal vez Gallos está haciendo en esta temporada, que es tal vez un equipo con el talento, que tiene talento, Bengochea por parte de la línea defensiva, el mismo Murra por parte de la línea defensiva, Mike Patiño ni se diga, uno de los mejores corebacks mexicanos de la actualidad. Hay talento. El tema es que se ha visto en temas pues ahora sí que desorganizaciones por parte del cocheo, cambios de staff. Y si tú, a final de cuentas, insisto, quieres ver qué tan bien organizado, qué tan estructurado o la identidad de un equipo, la ves en los equipos especiales. Y yo creo que queda perfectamente, pues aquí mostrado en el caso de tanto de los caudillos para bien como una muy grande área de mejora por parte de los Gallos. sí, y antes de dar vuelta a la página, solo mencionar, Gallos Negros también tiene que tener cierta continuidad en su roster, porque todos los años el grupo de extranjeros es ampliamente diferente. Tienen que empezar a construir esa continuidad, creo yo, y empezar a comportarse como ese equipo serio de fútbol americano. Creo que les ha faltado, porque todos los años es un equipo nuevo, equipo nuevo, equipo nuevo. Con los mexicanos no tanto, pero con los extranjeros sí va mucho por ahí. Vámonos al siguiente, mi buen Mike. Raptors. Raptors vence al equipo de los Reyes. No fue el partido más fácil de todos. De hecho, peligraba ahí el overtime si Reyes concretaba un gol de campo que hubiera sido histórico también para la LFA. Pero algo que a mí no me gusta ver en un partido de fútbol americano, lo detesto en prepa, en colegial, en profesional, es un equipo que sale y quiere jugarte con 2 quarterbacks. Pero el sábado le resultó a los Raptors. Eso sí, no se los podemos negar. Raptors llega. Obviamente Johan López se lesionó, está fuera por toda la temporada, lo anunciaron. Entonces ellos tenían a Silas Cruz, su quarterback extranjero, que es el primero para los Raptors, y ahora suman a otro, Gerald Evans, que viene de Universidad de Primera División, que tiene poquita experiencia en la NFL. Los van alternando. Silas Cruz pone, por ejemplo, en la recta final del partido un bombazo en contra de defensiva preventiva, que ahí podemos tener toda una discusión sobre la defensiva preventiva también, de por qué seguimos utilizándola en pleno 2026, pero pone ese bombazo por el centro del terreno de juego, lo concreta y luego es Gerald Evans quien se apodera de la ofensiva, pero ya buscando correr el balón cerca de la línea de gol. Silas Cruz, a pesar de lo alto, a pesar de lo grande, quizás no es el quarterback que quieres bajando el hombro para cruzar las diagonales, pero en este caso lo hace Gerald Evans. Gran partido, Mike, pero este sistema de 2 quarterbacks les está funcionando a los Raptors, a pesar de que yo lo detesto en lo personal.
Sí, inclusive ahora sí que va más por gustos y va más por tal vez por temas de identidad de la ofensiva. Puedes usar a Jared Evans en este caso, como bien lo manejas, en situaciones de corto yardaje, temas pues, más cruciales en las que, como bien lo dices, que buscas tal vez que tu quarterback te baje el hombro, consiga esa yarda, consiga esas 3 yardas, y les funciona hasta cierto punto, logran hacer la anotación en esa situación. Y fíjate que, a ver, hablando de quarterbacks como tal, probablemente los Reyes estén, pues no desperdiciando, pero las jugadas o las cosas que te puede hacer AG9, Alex García, para Magnífico. ponerte en el partido en una situación totalmente adversa son las que hemos visto desde el 2017, 2016, 2018 con los burros blancos, haciendo las cosas que solamente él sabe, sacándote las papas del horno, rompiendo después de una protección tal vez que se pudo haber mejorado. Hay un drop en una serie ofensiva en la que no terminan anotando ni un solo punto, que los pudo haber puesto por encima de los mismos Raptors. Y a final de cuentas son esas jugadas o esos tipos de detalles que tú deseas, que si bien hablan de que hiciste un muy buen trabajo trayendo a AG9, trayendo tal vez a algunos prospectos, AG9 tiene que estar muy bien acompañado y más de receptores que probablemente no digas tú que tengan que sacarte las papas del horno, sino que acompañen al mismo AG9 para que en este tipo de situaciones logren terminar la jugada que AG9 hizo, básicamente. Porque Y ese a mí me drop da que mencionaste, Mike, ese drop que mencionaste, ¿no te duele que haya sido un drop que dices, híjole, en cualquier situación lo atrapas? Porque no necesariamente. Lo que te duele es que Alex García parecía Patrick Mahomes segundos antes de Sí, haber lanzado ese pase, ¿no? sí. Y a ver, insisto, a mí me da la impresión que en el partido los Reyes es de esos partidos que tal vez no que siempre llevas el control del partido, pero sí terminas viendo en el desarrollo que terminen ganando los Reyes. Porque si bien los Raptors manejaron este sistema de 2 quarterbacks, tal vez esta cierta incertidumbre, y no solamente incertidumbre con el uso de esos quarterbacks, sino con el mismo juego de Silas Cruz, que puede ser hasta cierto punto un poco volátil, un poco, tal vez sí te puede respondió en esas últimas series, pero te puede dar 2, 3 pases que generalmente algún otro quarterback de la liga pudo haber puesto. Pero a mí me da la impresión que el juego por parte de los Reyes y todavía más en casa y definiendo tal vez ese cuarto spot de los playoffs, pudieron haber ganado. Y si ahí estamos hablando de que a los mexicas les dolió perder en este partido, yo creo que a los Reyes les duele todavía más porque en un potencial empate, que es muy difícil que se dé, pierden el desempate contra los Raptors con ese cuarto lugar y se van hasta el quinto. Sí, que de hecho es la manera perfecta de pasar al siguiente tema, porque justamente parece que los playoffs están definidos. No los sembrados. Eso es algo que todavía puede cambiar mucho en las próximas semanas e incluso aguas, porque existe la posibilidad de un triple empate. El partido de la próxima semana entre Caudillos y Dinos es uno de los juegos de la temporada, porque podría darle la vuelta a muchas cosas, ¿no? Pero ahorita son 4 equipos con marca ganadora. En el cuarto lugar están esos Raptors. Reyes todavía tiene juegos pendientes en contra de Mexicas, en contra de Dinos. Difícil verlos escalar a las 3 victorias, pero como dices, asumiendo que Raptors perdiera en contra de Osos, que muchos creo van a tener ese pronóstico que Osos le va a ganar a Raptors, tendrías a los dos equipos ahí con 3 victorias y luego entonces el desempate, este partido del fin de semana, lo era todo. Lo era absolutamente todo. Concuerdo con todo lo que mencionabas. Hablando del playoff picture, hoy por hoy están los Caudillos, están los Osos, los Dinos y los Raptors en postemporada. Después tienes a Reyes con una victoria y luego Gallos Negros, Mexicas, todavía imaginándose a qué sabe una victoria porque todavía no lo conocen. Entonces, ya básicamente tenemos postemporada, pero creo que nadie se confía porque esa localía lo puede ser todo a la hora de la postemporada. Sí, y bien lo mencionas, Mau, porque, a ver, si revisamos tal vez el calendario restante de los 4 equipos
que ahorita virtualmente, y no virtualmente, casi matemáticamente ya están dentro. Y Así como es. bien lo dices, nomás hay que definir el orden. De los 4 equipos, Caudillos visita a Dinos y a Mexicas. Dinos recibe a Caudillos y a Reyes. Osos recibe a Raptors y va a Gallos, y Raptors va a Osos. Si tú me preguntas de los 4 equipos, tal vez quién tiene el calendario más apretado, discúlpame, pero ir a Dinos, ir a Sí. Saltillo, tal vez contra el tercer lugar, y luego ir a Mexicas, eso es, a mí se me hace una tarea bastante complicada, inclusive siendo Caudillos, porque esa visita a Dinos está bravísima, y más los Dinos sabiendo que están en contención por ese primer lugar, e ir a Mexicas, ir al campeón, y se sabe que esta rivalidad que se ha forjado, por así decirlo, entre Mexicas y Caudillos, y más en aquel entonces, hace ya varios años, cuando fueron al campo de los Redskins, si mal no recuerdo, Sí. que fue un partido bravísimo contra los Mexicas. Entonces, tal vez para mí los Caudillos son los que tienen el calendario restante un poco más bravo, porque, a ver, recibir a Raptors e ir a Gallos por parte de los Osos, se antoja. Muchas personas te van a decir que sí pueden ganar los 2 partidos. Ya me irán a cada persona aquí en los comentarios con cuánta facilidad o con cuánto margen. Y los Osos recibir tanto a Caudillos y a Reyes, tal vez puedes hacer el caso de que ese calendario restante esté igual de complicado para los Dinos, pero los Caudillos, yo creo que por ser tal vez el equipo a vencer, por haberse visto en la temporada como se han visto, yo sí clasificaría o sí pondría como uno de los calendarios de los 4 equipos. Y Raptors va a Osos y descansa la última semana. Yo sí pondría tal vez a Caudillos, tal vez con Dinos, como los 2 calendarios restantes un poquito más complicados en esta situación. Porque ahí el tema es, si estamos hablando de estos calendarios, concuerdo con lo que estás diciendo. Nada más el calendario creo que sí es el más difícil. Nos queda claro que Caudillos ahorita es el mejor equipo de la liga en cuanto a récord, las palizas que han metido, bueno, la que metieron el fin de semana 52-6, el hecho de que ya le ganaron a Monterrey, como que los vemos como el equipo, pero por un lado, difícil visitar a Dinos. Muchos estarán escuchando este programa y diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que difícil visitar a Mexicas que no han ganado ni un juego? Pero estás visitando no nada más a Mexicas, estás visitando a la Ciudad de México, estás visitando la altitud. Y digo, Mike, tú eres jugador de fútbol americano, tú nos puedes ser testigo de que es un tema ir y jugar un deporte o desempeñar cualquier deporte en la Ciudad de México cuando no eres de ahí y no estás acostumbrado. Sí, claro, y ir como. Ahora sí que o sea, le metes fuego, le metes leña a la rivalidad del norte contra el centro, inclusive los ambientes, y más ahí con la afición de Mexicas, que es una de las aficiones más consolidadas de la LFA, hace empezar en este caso ahí el Disney, el campo de los Borregos del Campus Ciudad de México. Y definitivamente no hay que desestimar por nada del mundo esta visita de los Caudillos, que en papel y justamente se lo han ganado como el equipo a vencer en este año aquí en la LFA Finsus 2026. Y sí, insisto, tal vez los Raptors bien, tal vez podrían ir a Osos, hacer un buen partido, pronosticas o puedes presupuestar una derrota y tener 2 semanas para preparar un potencial partido contra los Caudillos. Y Sí. poquito se puede hablar tal vez de esas 2 semanas de preparación contra un potencial primer lugar, y más sabiendo tal vez si Caudillos le gana a Dinos y ya asegura tal vez ese primer lugar porque gana el desempate contra los Osos. Ya tienes 2 semanas para preparar una visita a Caudillos, y una semana más siempre de preparación para un staff de coacheo comandado obviamente por un gran coach como lo es Horacio García. Son 2 semanas que les van a pesar, que les van a saber mucho, y esa semanita extra de scout, de ver video de los Caudillos, créanme que puede influir de cierta manera, ya hablando en un escenario de semifinales ahí en Chihuahua. Completamente, completamente. Ahora, damas y caballeros, vámonos a una tradición que vamos a imponer en este podcast, el Whole Game Ball. Podemos definir cada quien a nuestro jugador de la semana. Y en esta ocasión, Mike,
voy a intentar evitar un quarterback. Luego siento que es como la fácil irnos por los quarterbacks. Me voy a ir por un receptor. Ya hablamos de él, pero es la respuesta correcta, ni modo. Pero denme aquí on the same. 7 recepciones, 141 yardas, tiene 3 touchdowns, una recepción de más de 40, que es el bombazo que platicábamos ahorita, como en esta ruta de poste que Jeremy Johnson le pone sin ningún problema en el centro del terreno de juego. Keon Lesane se merece el Game Ball de esta semana, aunque aguas porque Juwan Manigo tuvo también 3 touchdowns, entonces Sí, podría ser Juwan, pero se lo bajita voy a la dar a mano, Keon. Juwan Manigo también tuvo un juego de 3 pepinazos y cualquiera de los dos es dignísimo receptor ahí del Game Ball por parte de Mauricio. Sí, sí, sí. ¿Tú con quién te vas, mi Mike? Fíjate que la neta, la segura es irse por Keon Lisane. Es irse por Keon Lisane porque ver un juego de 3 touchdowns, 2 de ellos en una cobertura personal 1-1 en un matchup en el que literalmente estás en la isla a ver quién es el mejor, entre tú y el cornerback. Y obviamente la awareness de esa recepción para voltear las caderas al cornerback y atacar el poste, un skinny post un poco más complejo que solamente hacer un poste, habla mucho de la capacidad de Keon Lisane de saber lo que está pasando en el campo, de saber el matchup contra el que estás yendo, porque fue contra corners distintos en esta ocasión y sabes muy bien lo que te va a dar en la mesa cada uno. Fíjate que puse como Game Ball, ya sea aquí puse en mis notas, wide receivers caudillos. No sabía si dársela a Keon Lisane o a Juwan Manigo, porque lo de Manigo es inmaculado. La verdad es que sí, es inmaculado lo que hace Juwan Manigo en el terreno de juego. Hace magia. Y puse a otro tal vez digno merecedor, que puse al coordinador ofensivo de los caudillos. Desconozco quién haga el scout tal cual de saber qué es lo que te va a presentar o cómo te va a jugar el cornerback o los dos cornerbacks en esas situaciones para decirle a tu jugador, en este caso Keon Lisane, oye, písale estos 2 pasos, estos 3 pasos, volteale las caderas y así naturalmente se va a voltear y ahí va a estar el fade. Repartiría el Game Ball entre esos 3, pero si se lo voy a dar a uno y lo voy a compartir contigo, Keon Lisane, un juego de 3 touchdowns en el que es raro hoy en día ver un juego tan dominante, no solamente de un equipo, sino de Keon Lisane o de un receptor como tal en estos matchups 1 contra 1, en matchups de zona en donde sabes qué hacer principalmente, y potenciado obviamente por un gran trabajo no solo de Keon, sino de toda una ofensiva que hace que la maquinaria esté junta y que esté aceitada y que simplemente hace un partido de 51 puntos, 53 puntos. 52. Sí, 52 puntazos, estás hablando de algo increíble. Pues ahí el coach Chino Ortiz se fue con un Game Ball, entonces lo Ándale, felicitamos. sí. Genial. Damas y caballeros, el programa es nuevo, pero todas las semanas también queremos estar contestando algunas cuantas de sus preguntas. Pronto estaremos transmitiendo en vivo, también estaremos preguntando en redes sociales para que nos manden. Hoy nos llegaron pocas porque el programa es nuevo, pero nos mandan por acá el buen Diego Enríquez. Nos preguntaba, ¿qué le falta a Dinos para que los pongamos en la misma categoría que osos y caudillos? Que le falta a los dinos para ponerlos en esa Yo, categoría. yo diría Probablemente, a un ver, poquito más de ataque aéreo que no sean sí, los bombazos, precisamente, como exactamente. poder atacar el terreno medio, el terreno bajo del juego y poder sostener una serie por ahí. Sí, y concuerdo, porque estaba pensando cuando la leíste, dije, bueno, la verticalidad está, Eric Niño nos lo ha mencionado, nos lo ha hecho saber. Eh, y me acordé de ese primer juego contra los Osos en la que se veía una ofensiva tal vez entre el segundo, tercer, cuarto, antes de que empezaran tal vez a remontar medio, pues no ortodoxa, pero al final de cuentas que no empezaban a agarrar este tempo de tener este ritmo, de tener estos pases. Te digo, la primera intercepción fue por un RPO, entonces manejan bastante RPOs por parte de Eric Niño. Tal vez mejorar ese tempo, eventualmente va a llegar, la temporada es corta, ya 5 semanas, pero Eric Niño se ve que sabe manejar ese tipo de esquemas de RPO, de 2 lecturas, de una lectura,
y poner simplemente el pase donde tiene que ser y hacer la prelectura desde antes de empezar la jugada. Y sí, yo diría que concuerdo contigo, estos pases de mediana, corta distancia, ganar los primeros downs tal vez para no poner a Eric Niño y depender meramente de esta verticalidad. Y porque la defensiva, la verdad, es una defensiva sólida, es una defensiva confiable, tienes individualidades como este rusher defensivo que viene de Estados Unidos, extranjero, que bajita la mano presiona a los corebacks, ha sido líder de sacks en distintas ocasiones. Sí. Tienes al mismo Emmanuel Rodríguez, el linebacker, que casi se lleva un pick six hace semanas, y tienes buenas al mismo Sergio Chafino ahí en la cobertura, entonces hay gente, y así que concuerdo contigo que tal vez estos pases o este tempo en el RPO, es la corta, mediana distancia, los puede poner en la conversación con estos dos grandes. Y también preguntaba por acá Octavio si esta es la mejor carrera por el premio MVP que hemos visto en años. Y honestamente creo que tiene un punto, tiene un punto, creo que podría serlo. Tienes a Jeremy Johnson con 1,276 yardas, tienes a Epler con 1,080, tienes a Eric Niño con 948 yardas, y los tres están jugando excelente fútbol americano. Igual y me falta un candidato, pero esos son los tres en los que yo pensaría, esos tres quarterbacks. Jeremy y Epler no nos sorprenden, pero Niño estando en la conversación del MVP es genial y creo que es un orgullo para México. Sí, definitivamente. Inclusive hablar de un candidato fuera del mismo Jeremy Johnson y de Epler, ya te da pie a tener una conversación que los niveles tal vez en el FA o tal vez los niveles de otros equipos que fuera de Osos y Caudillos están creciendo, y tal vez la espectacularidad de los mismos partidos. Y el mismo Eric Niño es un claro reflejo del desarrollo que puede tener un proyecto de un jugador aquí en el FA, con lo mismo que tú manejabas, la continuidad que ha tenido Eric Niño alrededor de los años, este sistema con el mismo head coach, tal vez rodeado de una base de jugadores tanto nacionales como extranjeros que ha perdurado hasta cierto punto y que ha hecho que al día de hoy esté en la conversación para el jugador más valioso de esta temporada. Absolutamente. Ahí lo tienen las preguntas. Mike, primer episodio del Hall, está completo, estoy contento, creo que esperemos que ustedes también. Próximo jueves, pronósticos, algo que desees agregar, mi Mike. Nadota, a darle a la LFA. La verdad es que estamos viviendo una temporada exquisita, es una temporada exquisita en la que, a ver, si estamos hablando de que a Caudillos le faltan 2 partidos visitando a Dinos y a Mexicas y señalamos tal vez que es el calendario más restante más difícil, es porque si el equipo a vencer tiene la situación más difícil es porque hay espectáculo, van a pasar muchas cosas más. Y aquí estaremos para platicarlas, para ponerlas en la mesa, para debatir y sobre todo para que nos acompañen aquí en todas las ediciones del Hall. Así es, síganos en todas las redes sociales, estaremos transmitiendo en vivo muy pronto y pues nada, disfruten del resto de la semana de la LFA, bye bye.